Buenas, se estarán preguntando lo siguiente. No habias antes esta misma video reacción? Pues mi querida amiga, sí lo hice hace un tiempo, revisemos hace cuánto fue. Ah, chinga. Pues pasó mucho tiempo, 2 meses, lo que pasó fue que ese video era en stream pero la app grabó para la mierda, el vídeo duraba 1 hora. Pero al final salió a la mitad, vi ese video en recomendado, así que decidí hacer un remake del video. Así que decidis hacer remake ahora, pero ¿por qué no lo existe antes? Pues mi lady, la razón de que no lo hice fue que me daba demasiada pereza hacerlo de vuelta, demás no encontraba algún video hacer de el iceberg de Bendy. Y ¿por qué no se te ocurrió la magnífica idea de buscar en YouTube video sobre el mismo tema? Pues bueno, es que me daba pereza y tampoco tenía la idea de hacerlo de vuelta al vídeo. Así que por eso no lo hice antes al vídeo. Pues bueno, basta de tantas preguntas tuyas y comenzamos con el vídeo BYE. Bendy and Dream Machine es una franquicia de videojuegos de terror independiente que es reconocida a nivel mundial, generando ganancias de alrededor de $15 millones entre sus 2 juegos, consiguiendo un éxito rápido en los videojuegos y se ha convertido en una de las franquicias insignias del terror indie. Pero, ¿qué cosas han quedado descartadas de los juegos? ¿Cuáles son los secretos más perturbadores de la franquicia? ¿Qué clase de cosas solo las saben los más fanáticos del demonio de tinta? Es por eso que el día de hoy te presento el iceberg definitivo de la franquicia de Bendy. Para los que no sepan, la metáfora del iceberg consiste en agrupar teorías o datos sobre un tema y, conforme vamos bajando de niveles, las teorías o datos se vuelven más desconocidos o perturbadores. Antes de ir al video, no olvides de suscribirte si aún no lo estás y darme un like para ver el mejor contenido de Bendy en habla hispana. Bendy, The Cage. Bendy, The Cage es el siguiente gran juego de Bendy, en el que, una vez más, jugaremos como el ex animador Henry Stein. Esta vez intentaremos escapar del pozo, el lugar donde todos los rompeciclos son encerrados. De acuerdo a los creadores, The Cage no es un Bendy 3 pero tampoco es un juego pequeño o un DLC, es un nuevo juego que sucede entre los eventos del capítulo 4 y 5 de Bendy and the Bard Revival. Veremos el retorno de Sammy Lawrence como un antagonista y supuestamente tendría un terror más psicológico y también veríamos sangre. El juego está previsto para ser lanzado en este año 2024. Demi Ugly Mike Mood. Demi Ugly es un desarrollador de videojuegos, un jugador y una marioneta. Junto a Mike Mood son los creadores de Bendy, ambos modelan, codifican e imaginan personajes. Demi Ugly hace la voz de Henry Stein y Franks, mientras que Mike hace la voz de Thomas Connor en el primer juego. Steam Awards. Bendy and the Bard Revival fue un juego que tuvo mucho esfuerzo detrás suyo y se puede comprobar cuando la crítica habló bien del juego y este mismo llegó a ser nominado a los Steam Awards en la categoría de mejor apartado visual, aunque, lastimosamente perdió ante el juego de Spider-Man. Ya es un gran logro que Bendy haya podido llegar hasta ese lugar. 414. 414 es un número que se usó frecuentemente durante la promoción de Bendy and the Bard Revival en el 2020. En la actualización de los juicios del Lombo en Horizon the Dark Survival, se puede llegar al nivel 414 en el que nos encontraremos a un nuevo enemigo del que hablaremos más tarde. También, en la grabación desconocida marcada con la fecha de abril 14, se decía que en el día 14 del mes 4 saldría el tráiler de Dark Revival y así fue. Después de eso no se ha vuelto a usar el número 414 en la franquicia. La película. El 25 de diciembre del 2023 se confirmó que el videojuego de Bendy y la máquina de tinta tendrá su propia adaptación a la pantalla grande. Aún no se ha revelado más detalles aparte de que la casa productora será la Dark Pictures, quienes han hecho grandes éxitos de taquilla como las películas de Yumari. Dibujos cambiantes. Si en el primer juego vamos a la sala de animación podremos ver varios dibujos de Bendy en situaciones cómicas, lo curioso es que, cada que nos demos la vuelta podremos oír el sonido de una hoja volando y veremos que el dibujo ha cambiado. GameJolt. GameJolt es una plataforma en línea que permite a los desarrolladores indie subir sus juegos, y Bendy no es la excepción, siendo que ahí fue subido el primer capítulo originalmente. También, cuando salió Bendy and the Bard Revival, el juego ganó el premio como mejor juego indie del año en la plataforma. También se ha creado una sección para todos los fangames de Bendy, y hay stickers para los perfiles con temática de Bendy. Bendyversary. Bendyversary es la forma a la que se le ha apodado el aniversario del primer capítulo de Bendy y la máquina de tinta, siendo el día 10 de febrero del 2017, que es la fecha en la que se está subiendo este video. Canciones de fans. No es un secreto que Bendy ha tenido varias canciones que se han popularizado, siendo la más destacada Wild Dog Machine de the Games. Otras canciones populares son The Devil's Swing, Can't Bear a Set, Gospel of Dismay, etc. En el primer juego se pueden encontrar radios con algunas canciones de fans. Fanarts en el juego. Durante la producción de los capítulos del 2 al 4, se hacía un concurso al final de cada capítulo en el que se podía enviar un fanart simulando una caricatura de Bendy. Los ganadores tendrían la oportunidad de aparecer en el juego y así lo hicieron.
Bendicam. Bendicam es un evento que se hizo en las redes sociales de Bendy en la que se posteaba una captura de algún lugar de Battle y teníamos la misión de encontrar el objeto faltante. Al final se reveló que Cartoon Bendy hizo una escultura del demonio de tinta con todos los objetos que se había llevado. Joy Reward Challenge. Este igualmente fue un evento en línea con la diferencia de que solo se hace en la plataforma de Twitter o X. Cada semana se publica algún reto en el que se tiene que hacer un dibujo de Bendy con alguna temática en específico como Alice Angel yendo de compras, Bendy con alguna vestimenta, etc. Este evento se sigue haciendo actualmente. Hello Neighbor. Para octubre del 2017 y con motivo de Halloween, se anunció un crossover entre los juegos de Bendy and Dream Machine y Hello Neighbor. El crossover consistía en una versión modificada de ambos juegos. En Bendy, el demonio de tinta y Sammy serían reemplazados por Theodore Peterson, o también conocido como el vecino. Mientras que en Hello Neighbor el juego tendría un filtro amarillo, habría globos de Bendy alrededor del mapa, y el vecino portaba la máscara de Sammy. Algunos dicen que el crossover fue bueno y que les genera nostalgia, mientras tanto, otros dicen que el crossover fue malo puesto que solo era una skin de los juegos normales en vez de agregar alguna mecánica nueva o algo especial para la ocasión. Mercancía. Al ser una franquicia muy popular, Bendy tiene montones de mercancía desde ropa, figuras de acción, peluches, accesorios, etc. En su tiempo, la principal fabricadora de mercancía de Bendy fue Famoyo, pero lo último que lanzaron relacionado a Bendy fue la serie de televisión en el 2021. Con motivo del lanzamiento de Bendy and the Dark Revival, Youtooz se asoció con Joey Reo Studios para lanzar peluches y figuras del juego. El 11 de enero del 2024 acaban de lanzar su segunda línea de peluches. En 2023 se reveló que EAX Pacific obtuvo la licencia de Bendy y planean hacer figuras y peluches, siendo que ya nos mostraron la figura de Cartoon Bendy y confirmaron que saldrían en este 2024, aunque aún no hay una fecha específica. Se piensa que podría salir a principios de febrero por el aniversario de Batim o en noviembre por el aniversario de Bar. Nueva York. Durante un buen tiempo se estuvo especulando sobre la ubicación de los estudios Joey Drew. La única cosa cierta era que estaría ubicado en los Estados Unidos. Tras la salida de los libros de Bendy, especialmente del libro Dreams Come to Life, se confirmó que el estudio estaba ubicado en Nueva York, específicamente en Broadway. Meatly Mix. Meatly Makes es el primer juego de The Meatly y está basado en los cómics que él subía. La historia trata de un desarrollador de videojuegos que intenta terminar su juego, pero que las distracciones lo molestan. El juego es relativamente fácil de entender pero difícil de dominar. Tienes 3 formas de atacar y presionar la tecla S para terminar el juego. Algunos dicen que el juego que Meatly está haciendo es el primer capítulo de Bendy, pero esto no es cierto ya que el juego salió en 2016 y el primer capítulo de Bendy solo tomó 5 días para completarse. Si ya vieron la primera versión del iceberg sabrán que The Meatly confirmó que Bendy fue un proyecto que hicieron a la vez que estaban haciendo otro juego, así que tal vez el juego al que se refieren que está desarrollando es el otro proyecto que estaban haciendo junto a Bendy. Por si quieren jugar el juego está completamente gratis en GameJolt. April Fools. April Fools, o también conocido como el Día de los Tontos, es una festividad que se celebra el 1 de abril, mayormente en Estados Unidos. En este día se hacen bromas de todo estilo y Bendy ha sido muy creativo con las bromas. La primera de estas bromas se subió en el 2020 con un supuesto juego llamado Bendy Royal, una parodia a los juegos de Battle Royale pero con los personajes de Bendy como el demonio de tinta, Sammy Lawrence, Allison y hasta Wally en forma de una grabadora. El tráiler se anunciaba como la primera temporada del juego, aunque al final del video mencionaban que no lo estaban haciendo. Actualmente si ves los comentarios puedes ver a varias personas simulando que el juego es real, mencionando que ya van en cierta temporada con nuevos personajes añadidos. La segunda broma fue al siguiente año en el 2021, donde se subió un tráiler de una serie de streaming de Bendy llamada como Bendy in Chronicles. El video mostraba imágenes y secuencias de lo que sería una serie de Bendy, aunque ahora con el anuncio de la película se podría decir que esta broma se hizo realidad de algún modo. La última broma fue subida en el 2023 con un nuevo juego llamado Bendy Campus Crush. Era una parodia a las novelas gráficas, como lo podría ser Doki Doki Literature Club, en el que los personajes de Bendy estarían en una escuela en donde comenzarían a suceder cosas extrañas. Queda esperar a ver qué broma nos tienen preparada para este 2024. Modelos SFM. SFM es una herramienta usada para la creación de animaciones en 3D, y Bendy no es ajeno a esto, siendo que se han hecho muchas animaciones del juego con este programa. La mayoría son animaciones de canciones o vídeos graciosos. El primer modelo de Bendy fue este que ven en pantalla, aunque los más populares son estos otros que son más pequeños. Por cierto, en la mayoría de animaciones se mostraba que Bendy se podía transformar en su versión de tinta cuando se enojara, y como sabrán, en Bar es justo lo que pasa. Esto puede ser una mera coincidencia, o Bendy y Mike Mood se inspiraron en esas animaciones. Bendy Café. Toma un poco de Bendy en la mañana, o en la tarde, en la noche o cuando quieras, con nuestro nuevo café especial. Esta es una mezcla de tierra oscura con un acabado suave y cremoso hecha especialmente para los fanáticos de Bendy. Este era el texto con el que se anunció el café en el sitio oficial de Bendy. El café de Bendy es una cosa muy bizarra de pensar, pero existe, hecho por la compañía The Grind Roasters, solo para los fanáticos de Bendy. Sorprendentemente, el mismo día que salió el café a la venta se agotó en un par de horas, teniendo que hacer más lotes de café. La bolsa contaba con un sticker exclusivo que es el que ven en la pantalla. Como curiosidad, gente que ha trabajado con Demi Atley y Mike han dicho que el café que ellos sirven es demasiado bueno, así que sí, probablemente están perdiendo mucho dinero al no seguir con lo del café. Tiembla Nescafé, que Bendy pronto te va a reemplazar como el mejor café. La tinta está viva. En el libro de Bendy y los Perdidos nos dan la confirmación de que la tinta tiene una conciencia propia, siendo una especie de simbiote. Aquel que toque la tinta se comenzará a obsesionar con la máquina y la tinta y eventualmente pasará de ser un humano a ser un perdido, criaturas de apariencia similar a la de un humano cubierto de tinta. Esto también explica por qué Sammy es parecido a un perdido, pues en el libro de los sueños vienen a la vida. Cuando Daniel encuentra a Sammy, lo ve cubierto de tinta y momentos después, Daniel escucha una discusión entre Sammy y Thomas en la que Thomas le advierte que deje de acercarse a la máquina de tinta.
En el libro de los perdidos, después de que uno de los protagonistas, Brandt, se convierta en un perdido, Constanza, otra protagonista, lo devuelve a su estado humano con una sustancia que hizo en un juego de química sencillo. No se especifica que lleva la sustancia, pero podrían ser cosas caseras. Lo único que se sabe de la sustancia es que es de un color rojo fuerte. Bendy es Joey. Esta es una teoría que se volvió muy popular durante el lanzamiento del capítulo 2. La teoría surgió gracias a las cinemáticas que se ven antes de terminar el capítulo 1 que parecen contar una historia. La primera cinemática que aparece es la de la máquina de tinta, la segunda es una silla de bodas y, finalmente, la tercera es una de Bendy. El orden de las cinemáticas se puede interpretar en una pequeña historia en la que llega a la máquina de tinta, que se usa en alguien que usa una silla de bodas y de ahí sale Bendy, pero la teoría no se queda ahí. Si nos fijamos en el modelo de Bendy, podremos ver que tiene un pie torcido y en sus animaciones de correr podemos ver que es cojo. El único candidato posible era Joey, pues Henry no puede ser ya que jugamos con él, Sammy tampoco porque Norman dice que se va a su santuario corriendo, el mismo Norman tampoco puede ser porque en su grabación dice que la gente lo ve vagando igual y Franks es el conserje así que tampoco podría estar cojo y estar trapeando y limpiando el lugar, pero de Joey no se sabía nada. La evidencia no quedó ahí pues con el capítulo 3 se reforzó más la teoría. Primero, cuando vamos por el camino del demonio nos encontramos una grabación de Joey, el hecho de que la grabación sea de Joey ya levanta sospechas, pues en el camino del ángel nos dan una grabación de Susie Campbell quien es Alice Angel. La grabación habla sobre el poder de creer en algo, diciendo que con la suficiente creencia se puede vencer a la propia muerte. Y esto se relaciona con la caricatura del tráiler para el capítulo 3. La caricatura está escrita y dirigida por Joey y trata de Bendy yendo a un picnic con Boris cuando un esqueleto lo agarra de uno de sus pies. El resto de la caricatura se trata de Bendy escapando del esqueleto, lo que sería un simbolismo de Joey escapando de la muerte con la máquina de tinta. Actualmente la teoría está muerta pues, en el libro de los sueños vienen a la vida, se nos dice que Bendy no tiene alma e incluso en una grabación del capítulo 5, Joey dice que si acaso Bendy salió mal por no tener una alma, así que la teoría ya no es posible. BioShock. BioShock es una franquicia de videojuegos de disparos en primera persona, es conocida por su narrativa y por sus escenarios, que están ubicados en entornos abandonados. La franquicia ha sido muy influyente en el mundo de Bendy puesto que Demetri lo considera como su segundo juego favorito de la historia y hay algunos momentos parecidos entre ambas franquicias, sobre todo en el primer juego. Joey es gay. No sabría decir si esto es una teoría porque parece más un fanfic o un headcanon, pero cuando salió el avance del libro de la ilusión de vivir la gente comenzó a decir que Joey tenía una actitud homosexual ya que en algunas partes habla demasiado de los hombres, especialmente de Henry o de Sammy, también que él mismo menciona que en su vida actual no tenía tiempo para las mujeres, prefiriéndose a tener una pareja. En el libro de los sueños vienen a la vida, algunos fans dicen que Joey igual actúa de una forma homosexual puesto que incluso le llega a comprar un smoking a Daniel, siendo que él recién es un pasante del estudio y lleva 2 semanas en el trabajo, también lo invita a cenar en una ocasión para hablar sobre la paga y todo eso. Aunque la teoría de que Joey es 100% gay se cae con el mismo libro de la ilusión de vivir y en el libro de desvanecerse en la oscuridad, ya que, de igual forma, Joey habla de las mujeres resaltando sus más grandes cualidades, incluso en el libro de la ilusión de vivir menciona que si acaso debería de decirle a su compañera de trabajo que estaba enamorado de ella. Así que, en casos extremos, Joey sería bisexual puesto que se fija demasiado tanto en hombres como en mujeres. Bendy Simp y Megamix. Bendy Simp y Megamix es un álbum hecho para recaudar donaciones para la organización United Way contra el COVID-19 en abril del 2020. Donando $1 podrías tener acceso al álbum y apoyar la meta de $5 millones. Al final del día, la meta fue sobrepasada llegando a los 10 millones. El álbum contenía 7 canciones de artistas como The Games, Triad Ninja, CG5, etc. Había canciones nuevas y otras antiguas, pero en una nueva versión como Wild Our Machine versión rock y una nueva versión del Diablo del Swing. Actualmente pueden encontrar las 7 canciones del álbum buscando el nombre de Bendy Simp y Megamix en YouTube. Bendy Inktober. El Inktober es un reto de la comunidad artística que se hace en octubre de cada año. El reto consiste en una lista en la que te dicen qué dibujo tendrás que hacer cada día del mes. Por ejemplo, el primer día dibujar un radio, el segundo un mapa y así sucesivamente. Durante el Inktober del 2019 y el 2020, la lista oficial fue una con temática de Bendy, ya sea que se tuviera que dibujar a los personajes del juego o algo relacionado a ello como tinta, demonios y ángeles, etc. Simi. Simio, también conocido como el pecado errante, es un secreto que está presente en los juegos de Bendy y la máquina de tinta y Bendy y el oscuro renacimiento. Este secreto solo se puede ver si usas hacks. El secreto fue añadido con el lanzamiento del capítulo 3 como una broma para aquellos que deciden usar hacks para salir del mapa. Simi es un recorte de Bendy con unos ojos más humanoides y mucha tinta chorreando, con un cartel que dice: deambular es un pecado terrible. Siempre hay un pentagrama detrás suyo y si te acercas podrás escuchar susurros y voces. En Dark Revival pasa a ser un ser físico, siendo Cartoon Bendy pero con las texturas cambiadas. El nombre de Simi fue dado por el creador de contenido de YouTube, Tecramil Gaming, en sus vídeos de Bits Perdidos en los que llama así al cartón, y con la actualización de los archivos en Dark Revival, si hackeamos una vez más el juego podremos ver al personaje y se nos da la confirmación de que Simi es su nombre. Archie 8 Films.
Archgate Films es una compañía ficticia dentro del mundo de Bendy. Su dueño es Nathan Arch, un magnate de los negocios y multimillonario. Él es uno de los viejos amigos de Joey. En el libro de la ilusión de vivir, nos cuentan que Nathan y Joey se conocieron en su servicio militar durante la Primera Guerra Mundial. Después, Joey trabajó junto a Nathan en algunos negocios y tiempo después, le llegó a pedir algunos consejos financieros en los inicios de su empresa de animación. Después de la muerte de Joey en 1971, Nathan decide fundar su propia empresa cinematográfica y compra a la propiedad intelectual de Bendy. Nathan vuelve a lanzar los cómics de Bendy en una compilación y también lanza La ilusión de vivir. En ambos libros se cuenta un poco de la historia de Joey y tiempo después se le hace un museo contando su historia, sus logros y creaciones junto a un montón de fotos y objetos de la vida de Joey. En Dark Revival vemos que Nathan está en la labor de traer de vuelta a Bendy y sus amigos en forma de honrar el legado de Joey. Primer fanart de FNAF. Durante un tiempo se pensó que Dave Atley había subido el primer fanart de FNAF. Es un dibujo en el que menciona que jugó un juego llamado Five Nights at Freddy's. Después vemos cómo está quemando un oso animatrónico y le dice a un niño que se lo va a agradecer en un futuro, dándole una puntuación de 4 de 5 al juego. Tiempo después se descubrió que no era el primer fanart de FNAF, sino el segundo, ya que se subió el 13 de agosto del 2014, mientras que la usuaria Clarissa subió este dibujo el 11 de agosto del 2014. YouTubers. Los youtubers son una parte importante de la popularidad de Bendy, ya que son los encargados de difundir y jugar los juegos y capítulos de Bendy. Algunos youtubers han aparecido en el juego dando voz a personajes. Los casos más destacados serían The Games, dando voz a Grant Cohen en el primer y segundo juego, Jacksepticeye quien da voz a Shaun Flynn en el primer y segundo juego, y por último, a Super Horror dando voz a Archie Carter en el segundo juego. En la remasterización del tercer capítulo, en el nivel 14 donde está el proyeccionista, se puede encontrar una caja con unos audífonos rotos. Esto es una referencia al usuario TC, quien en la versión original del capítulo 3 sufrió un error, ya que el laberinto donde el proyeccionista estaría no cargara, haciendo que se enojara y aventara sus audífonos. Capítulo 1 en blanco y negro. Este es un secreto algo complicado de conseguir, ya que requiere paciencia y habilidad. Consiste en jugar el capítulo 1 y los demás capítulos con un filtro blanco y negro de caricaturas. Para desbloquear el logro no puedes morir en todo el juego y desbloquear las 4 misiones de Henry. En el capítulo 2 tendrás que matar al buscador con sombrero de minero. En el capítulo 3 tendrás que desbloquear al jefe secreto en la sala de juguetes. En el capítulo 4 tendrás que matar a la pandilla del carnicero, a Bertram, al proyeccionista y a Blue de Boris con las latas de sopa de tocino. Y una vez hayas hecho eso, en el capítulo 5 desbloquearás la guadaña en los archivos y tendrás que matar al buscador con máscara de zombie. Después, tendrás que completar el juego y le darás en continuar al archivo en donde hiciste todo lo anterior. En la sala de descanso verás que hay una nueva habitación y después de pasar por el túnel entrarás al capítulo 1 con un filtro de blanco y negro. 3 máquinas. A lo largo de los juegos podemos ver 3 máquinas de tinta en total. La primera y la más obvia es la que encontramos en el primer juego, la máquina que Henry acciona y está sujetada por varias cadenas. Podremos ver a la misma máquina bajando en los demás capítulos junto a nosotros, solo para que en el capítulo 5 veamos que finalmente llegó al trono donde se encuentra Bendy. La segunda máquina se encuentra en el apartamento de Joey en la escena postcréditos del primer juego. Esa máquina también la vemos en el museo de Joey en el segundo juego. La máquina es de un menor tamaño y es más ligera. La tercera máquina la encontraremos si decidimos tomar las escaleras en el tercer capítulo. En algún punto veremos que la máquina está detrás de varias tablas que la resguardan. Aún no hay una explicación de la tercera máquina, aunque lo más probable es que solo sea un elemento de decoración. Layar. Fisher es una versión retorcida del personaje Barley de las caricaturas de Bendy. Uno de sus elementos que no se puede pasar por alto es que trae un cartel que dice Layar, que es mentiroso en español. Aquí la pregunta es, ¿a quién llaman mentiroso? Hasta donde sabemos, la pandilla carnicera no usa alguna alma humana, así que el cartel no podría referirse al personaje puesto que no tiene alguna vida pasada. Tampoco podría ser porque él sea un enemigo en las caricaturas, ya que en todo caso diría malo y no mentiroso. Lo que se piensa es que, en realidad, estaría llamando mentiroso a Henry, esto debido a la visión original de la historia de Bendy, ya que sí, la historia fue cambiada. Actualmente la historia se trata sobre experimentos que resultaron terribles, todo por culpa de un hombre egoísta, pero originalmente la historia solo trataba de caricaturas que venían a la vida real, esto reforzado por el tráiler original en donde se nos dice que los humanos siempre han controlado y que ahora nuestras creaciones se levantarán contra nosotros, así que el cartel estaría llamando mentiroso a Henry, probablemente por haberlos abandonado en el estudio por 30 años, pensando que Henry volvería pero nunca lo hizo. El capítulo 3 es malo. Esto es una especie de maldición en la franquicia donde el capítulo 3 siempre es un capítulo malo, no necesariamente el peor pero tampoco el mejor. En el primer juego, el capítulo 3 es el más largo de los 5, pero no por una buena razón. Hay varios momentos que son tediosos y largos. Un ejemplo sería cuando hablamos con Alice, que tarda alrededor de 2 o 3 minutos. También, las misiones son aburridas. En todos los capítulos son objetivos variados, pero en este capítulo todos los objetivos son iguales, ir a algún nivel y conseguir objetos que Alice te pide. Mientras que, en el segundo juego el capítulo 3 es el más corto, siendo que literalmente solo tiene una misión en todo el capítulo, y es drenar el ducto principal, para después matar a Laura Mob, que es solo un combate normal contra un Lost One y ya. Literalmente lo único importante es la introducción de Joey de memoria. Esperemos que el siguiente juego rompa la maldición con el capítulo 3. El problema del elevador. El elevador es una mecánica importante en el capítulo 3 ya que nos podremos desplazar con mayor facilidad. Sin embargo, el elevador fue un problema para los desarrolladores del juego ya que Bendy es el primer juego que hacían totalmente en 3D, así que no había una experiencia previa haciendo algo similar. Había ocasiones en las que el elevador no dejaba salir al jugador, o en otras ocasiones, el elevador nunca se abría, causando que el jugador se quedará afuera sin poder usar el elevador. Al final, los desarrolladores pudieron hacer que el ascensor funcionara correctamente para el lanzamiento del capítulo 3. Antes de continuar, les voy a decir que el cuarto nivel son solo teorías, en su mayoría ya desmentidas pero que aún así fueron demasiado buenas en su tiempo, así que, disfruten el nivel 4.
apariencia de Henry era uno de los más grandes misterios hasta antes de su aparición en Bendy and the Daredevil, pero ¿qué pasaría si Henry fuera una versión perfecta de Bendy? Al final del primer capítulo, Henry llega a un pentagrama y comienza a desmayarse. Nunca se explica el por qué Henry se desmaya, pero tomemos en cuenta que Henry estuvo moviéndose en la tinta durante la persecución de Ink Bendy y cuando cae antes de llegar a la salida. Al llegar al pentagrama, la tinta haría efecto en Henry provocando que perdiera la conciencia. Y como podemos ver con Alice, hay una versión perfecta y una imperfecta del mismo personaje, así que si hay una versión corrompida de Bendy, debería de haber un Bendy perfecto, y ese sería Henry. Es el personaje que tiene más conexión con el demonio, siendo quien presumiblemente lo creó, y, mientras que Joey sería una versión imperfecta de Bendy por su egoísmo, Henry sería la versión perfecta del personaje por su vínculo con Bendy. Maurice es Wally Franks. Una de las teorías más populares de Bendy, esto debido a las extrañas conexiones entre los personajes. En la sala de rituales, cada objeto tiene su dueño, siendo algo que simboliza su trabajo. Henry la tinta, Joey el libro, Susie el peluche y Sammy el disco. Presumiblemente el engranaje sería de Norman, y por último, la llave inglesa es de Wally, lo cual es raro pues es el conserje del estudio y no hay un objeto más común de este trabajo como una escoba o un destapacaños. Y si observamos, la llave inglesa está en el pecho del Maurice muerto, y no es la última vez que vemos a Maurice con este objeto. En una imagen promocional del capítulo 3, podremos ver a Maurice sujetando una llave inglesa. Y cuando vamos a la oficina de Sammy, encontraremos los planos de la máquina de tinta que dicen lo siguiente. Cliente, Joey Drew. Atención, Wally Franks. ¿Por qué Wally estaría a cargo de la máquina de tinta si solamente es el conserje? A menos, claro, que Wally fuera el mecánico del estudio y no el conserje. En un momento del capítulo 3, podemos ver que Maurice gatea por los ductos para abrirnos la puerta, algo que solo un mecánico podría hacer. A pesar de tener muchas pruebas a favor, actualmente, la identidad de Maurice es Daniel Leoco, también conocido como Buddy, el protagonista de la primera novela de Bendy. ¿Qué es lo que quiere Bendy? ¿Por qué el demonio de tinta nos persigue para en otros momentos salvarnos? Tuvo dos oportunidades de acabar con Henry pero no lo hizo, en cambio, mató a otras dos personas. Se piensa que, de algún modo, la máquina de tinta juzga a las personas que pasan por ella, y los rasgos más prominentes de su personalidad son amplificados y reflejados en las creaciones. El mejor ejemplo es Alice Angel. Susie Campbell llevaba ya un tiempo trabajando en los estudios Joey Drew, dando vocesillas que hablan o pollos que cantan, pero Alice fue el primer personaje con el que sintió una conexión fuerte, llegando a referirse a sí misma como Alice Angel. He would call me Alice. I liked it. They told me I was perfect for the role. Absolutely perfect. Now Joey's going around, saying things behind closed doors. Alice? Ooh, she doesn't like liars. Sin embargo, su mayor miedo era ser olvidada, reemplazada, que nadie viera valor en ella y no ser hermosa. Everything feels like it's coming apart. When I walked into the recording booth today, Sammy was there with that Allison. Apparently, I didn't get the memo. Alice Angel will now be voiced by Miss Allison Pendle. Part of me died when he said that. There's gotta be a way to fix this. Una vez es asesinada y se usa de sacrificio para la máquina, estos rasgos de su personalidad son amplificados en una versión horrible del personaje al que ella tanto amaba, teniendo la cara deformada. Ahora, si pensamos que Bendy es Joey, lo que más resalta de su personalidad es su alto ego, su ambición y su complejo de Dios. Combina eso con la tinta de la máquina y obtienes al demonio de tinta, una versión imperfecta de Bendy, el personaje que Joey tanto cuida y protege al punto de amarlo como a un hijo, y es por eso que Joey salva a Henry 2 veces. Su amistad fue complicada pero, al final del día, seguían siendo amigos hasta antes de que la máquina se apodera del estudio. Las partes faltantes y las lesiones en las caricaturas son lo que se usa de sacrificio. El cuello de Alice y la falta de ojos de Bendy no serían simples diseños aterradores, podrían tener algunas implicaciones horribles. Alice Angel tiene gotas de tinta derramándose alrededor de su cuello, casi como sangre. Esto hace que se vea más como una garganta cortada, lo que no es sospechoso si no fuera por quien es Alice. Si recuerdas, tanto Joey como Sammy hacen referencia a los sacrificios. Sammy dice que son necesarios para obtener lo que deseas, y Joey dice que son necesarios para que todo siga funcionando. Del mismo modo, Henry debe sacrificar elementos aleatorios de los empleados para que la máquina de tinta funcione. Ahora, piénsalo de esta manera. Si tu deseo es convertir a un empleado en una caricatura usando la máquina, debe, en palabras de Joey, apaciguar a los dioses para que la máquina funcione, preferiblemente a través de algo relacionado a dicho empleado. ¿Qué sería lo más importante para una actriz de voz? Sus cuerdas vocales. Incluso se puede argumentar sobre el estado lamentable de la pandilla carnicera. Cuando lo piensas, no hay ninguna razón real para que a Charlie le falte el brazo y una pierna, o a Barley le falten las orejas y que su nariz sea reemplazada por una pipa. Diablos, la boca de Edgar está literalmente cosida y tiene dos brazos unidos en uno solo. Es muy poco probable que sea solo una deformidad causada por la máquina de tinta, especialmente cuando parece haber formado una segunda boca solo para solucionar este problema. Ahora llegamos a algo más importante. El propio Bendy, que no tiene ojos, por supuesto, hemos tenido caricaturas con problemas oculares antes. Charlie, por ejemplo, tiene una X para un ojo y una cuenca vacía para el otro. Pero lo que pasa con Bendy es que ni siquiera hay una implicación de los ojos, simplemente no están allí. Si la caricatura tiene ojos y la persona utilizada tenía ojos, ¿por qué Bendy no tendría? Se ha implicado varias veces que Bendy no es otro que el propio Joey Drew. Si nos basamos en esta teoría, si las cuerdas vocales de un actor de voz son lo más importante para ellos, ¿qué sería más importante para un animador? Su vista. Tenga en cuenta también que Alice tiene gotas de tinta goteando de su cuello, mientras que Bendy está goteando tinta por todas partes. Hay una cantidad excesiva alrededor de donde deberían estar sus ojos, de forma similar a la forma en que la sangre gotearía por la cara de una persona si se cortara los ojos. Joey sacrificó las partes más importantes del cuerpo de sus empleados, y él mismo, antes de usar la máquina de tinta para apaciguar a los dioses. Por eso hay heridas en los dibujos animados que retienen elementos humanos. El origen de la pandilla carnicera. La pandilla carnicera son de los personajes que más llaman la atención de los jugadores, por su apariencia desmantelada y retorcida, con un montón de basura manteniendo unidos a los personajes, pero, ¿cuál es su origen?
Lo único que se sabe de los personajes es que parecen estar del lado de Bendy, como se puede ver en esta imagen, y atacan a Alice Angel. Pero, ¿tienen alma? La teoría dice que sí, en efecto, los personajes tienen alma y serían de los trabajadores de la fábrica de juguetes angelicales. En la grabación de Shaun Finn, él dice que nada de Alice Angel se va a vender, lo que nos indicaría que los juguetes de Bendy no estaban generando ganancias, al contrario, hacían perder dinero a Joe y Drew. Después del fracaso de traer a la vida a Bendy y de pensar que tal vez la clave era que los personajes tuvieran almas humanas, el staff de la fábrica serían las personas ideales para matar, puesto que Joe no perdería nada al matarlos, más bien, estaría ganando puesto que sería un avance para su máquina de tinta. Eso explicaría por qué los personajes se ven vagando estos pasillos, puesto que solían ser sus estaciones de trabajo, y también explicaría su estado de condición deplorable ya que serían los primeros experimentos con almas humanas. Henry murió y este es su infierno. Un tema recurrente en Bendy es sobre el infierno y los demonios, incluso los pósters de caricaturas lo sugieren. Infierno en una canasta, el demonio danzante, el pequeño demonio amigable. Es por eso que el juego se repite, está en un constante ciclo, porque Henry no puede abandonar el lugar, su alma está atrapada ahí para la eternidad. Esto haría que Bendy no sea solo una representación de un demonio, sino un demonio literalmente, el demonio que está a cargo de Henry. Pero, ¿por qué le está pasando esto a Henry? Por lo que hemos visto de Henry. Parece un tipo bastante decente. Entonces, ¿por qué Henry está atrapado en una pesadilla interminable por toda la eternidad? Bueno, la razón es simple. Como podemos ver, tenemos constantes referencias a Joey haciendo tratos con los dioses, y referencias al satanismo y lo oculto. ¿Y qué pasaría si Joey realmente le entregara el alma de Henry al diablo? Por eso siempre vemos a Joey haciendo que Henry entre el estudio. ¿Podría ser esto una referencia o metáfora de cómo Joey le dio a Satanás el alma de Henry? Y, por lo tanto, ¿es Joey quien empujó a Henry a esta condenación eterna? La pregunta es, nuevamente, ¿por qué? Bueno, la razón es bastante simple. Como sabemos, Henry solía ser animador y socio comercial de Joey durante los días de gloria de los estudios Joey y Drew, pero alrededor de 1930, como dicen los archivos y el manual de empleados, Henry dejó el estudio para establecerse y pasar más tiempo con su esposa Linda. Por lo que parece, después de que Henry dejó el estudio, todo pareció desmoronarse y finalmente llevó al estudio a la quiebra y al cierre. Entonces Joey y Drew culpó a Henry por su fracaso y para vengarse, hizo un trato con el mismísimo Satanás, y esto resultó en el alma de Henry, después del momento en que el espíritu de Henry se separó de su cuerpo y mente, en el momento en que Henry falleció. El demonio vino por el alma de Henry y lo llevó a una pesadilla eterna, un castigo por abandonar los estudios de Joey y Drew. Henry siempre tiene que hablar con Joey antes de entrar en su pesadilla. Y cada ocasión que entra al estudio, hay mensajes escritos en la pared que dicen el creador nos mintió, las cintas de audio son recordatorios de que el estudio quebró debido a la partida de Henry. Miremos cómo se desarrollan. Sammy y Thomas hablan sobre las terribles condiciones laborales, lo cual se produciría por falta de dinero para costear el mantenimiento del edificio, lo cual se debe a que Henry abandonó el estudio. Otros, como Shaun Finn, Wally Friends y Norman Polk se quejan de que Joey está un poco desquiciado. Lo más probable es que esto se deba al estrés de administrar el estudio sin ayuda de nadie, lo que se debe a que Henry dejó el estudio. Y si eso no fuera suficiente, hay literalmente una cinta dedicada a mostrar cómo Henry abandonó el estudio y quería ver más a su esposa. Esto no está solo en los registros de audio, también hay un diálogo dirigido a Henry para regañarlo por abandonar el estudio. Una escena muy extraña es cuando Sammy ataca a Henry y dice líneas interesantes. Traicionado, abandonado. Confía en ti. Dijiste que seríamos libres. Líneas que probablemente estarían dirigidas a Bendy, en quien Sammy confiaba pero luego fue traicionado y casi asesinado. Y Henry es un tipo que Sammy nunca conoció excepto como un intento de sacrificio para Bendy y que literalmente nunca le dijo una palabra a Sammy durante el ritual. A menos que se suponga que esto sea un recordatorio de cómo Henry traicionó al estudio y causó que todos sufrieran. Esta escena incluso ocurre en el lugar que tiene escritos en las paredes que hablan de personas desesperadas. Los perdidos, los buscadores, los mineros. Todos recordatorios del sufrimiento del estudio. Todo esto provocado por la decisión de Henry de abandonar el estudio. Toda la secuencia de Bendy y la máquina de tinta es una metáfora exagerada de cómo la salida de Henry del estudio provocó que el estudio fuera cuesta abajo. Los perdidos, los buscadores, la gente fusionada con los dibujos animados. Todo esto representó a la gente del estudio y sus vidas que se convirtieron en dificultades durante el colapso del estudio. Un colapso que podría haberse evitado si Henry simplemente no hubiera abandonado el estudio. Henry nunca podrá escapar. Tiene que revivir la pesadilla una y otra vez. Ha mirado el estudio, ha observado el sufrimiento que causó y se ha enfrentado a los demonios y monstruos que ayudó a crear de forma indirecta. Otra versión de la teoría nos dice que Henry nunca abandonó el estudio, sino que murió en el estudio por la sobreexplotación. En los archivos del juego podremos encontrar todos los periódicos que están en la casa de Joey. Uno específicamente dice lo siguiente: artista local se esforzó demasiado y es encontrado muerto en su escritorio. En el texto original en inglés, la palabra esfuerzo está escrita como pushse, que también se puede traducir como la palabra empujar. Y cuando vemos a Joey al final del capítulo 5, este usa esa misma palabra, diciendo que Henry siempre lo empujó a hacer las cosas correctas, pero que Henry debió de haber empujado un poco más. Y recordemos que en el periódico dicen que el artista falleció en su escritorio. Henry es el único personaje que habla sobre su escritorio, mencionando que pasó mucho tiempo sentado en esa silla. Alice era un buscador. Cuando hablamos con Alice Angel en el capítulo 3, ella nos menciona lo siguiente. Do you know what it's like living in the dark place? It's a buzzing, screaming well of voices. It's in your mind, swimming like fish in a pool. The first time I was born from this inky womb, I was a wiggling, puzzling, shapeless slug. The second time, well, It made me an angel. I'm not let the demon touch me again. I'm so close now. So almost perfect.
Ella menciona que era una babosa sin forma que se retorcía la primera vez, que nació de un viento entintado, que probablemente sería una forma de referirse a la máquina de tinta. La descripción que ella da es muy similar a los buscadores, los enemigos que nos encontramos alrededor del estudio. Esto no solo nos diría que originalmente ella era un buscador, sino que una persona puede pasar por la máquina de tinta varias veces y obtener diferentes resultados. Beta y alfa nostalgia. Para las personas como yo, que han estado en el fandom de Bendy desde que salió el primer capítulo del juego, no me dejarán mentir que da nostalgia ver las primeras versiones del juego, las cosas que no estaban y cómo el juego ha mejorado, pero no solo eso. En las betas y alfas de Bendy hay algo más aterrador que Bendy and the Dark Revival, y es que la atmósfera del lugar era más misteriosa, ni siquiera sabíamos mucho del juego, no sabíamos por qué el estudio se encontraba en esas condiciones, tampoco porque los personajes de caricaturas habían cobrado vida, también, el lugar se sentía mucho más abandonado que en el juego final, ya que, en el juego final nos encontramos más seguido con los inhabitantes del lugar, anteriormente eran menos frecuentes los enfrentamientos contra los enemigos y el lugar estaba menos iluminado. También, los diseños estaban menos detallados y por esa razón, da algo de incomodidad jugar el juego con aquellos modelos antiguos. El cambio de guantes de Bendy. En el lanzamiento del primer capítulo de Bendy, el recorte de cartón, así como los pósters de caricaturas, Bendy tenía 3 rayas en sus guantes y su dedo índice estaba más pegado al pulgar. Con el lanzamiento del capítulo 2, se cambió el diseño de sus guantes para evitar las similitudes con otros personajes que usaran guantes como Mickey Mouse. En el nuevo diseño, el guante tiene 2 botones negros y el dedo índice está más separado del pulgar. El abuelo de Daniel Lewick es un sobreviviente del Holocausto. Durante los libros de Bendy, la Segunda Guerra Mundial es un tema presente. Por ejemplo, en el libro de los perdidos se nos dice que el padre de Bill, uno de los protagonistas, comenzó a invertir su dinero en Atlantic City cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y que gracias a eso ahora es dueño de la mitad de la ciudad. Luego, en el libro de Desvanecerse en la Oscuridad, nos dicen que el padre de Constanza, la protagonista, luchó en la Segunda Guerra Mundial y que gracias a eso ahora sufre de alucinaciones en las que piensa que sigue en la guerra. Y el primer libro no es la excepción, de hecho, es donde la guerra tiene más impacto. Joey comenzó a contratar a las mujeres tras la Segunda Guerra. También, el esposo de Dot, una de las escritoras del estudio y la mejor amiga de Daniel, luchó en la Segunda Guerra Mundial y murió un mes después de que la guerra acabó, y Daniel menciona que su padre también participó en la guerra y murió ahí. De las primeras cosas que Daniel cuenta en el libro es que él y su familia son originarios de Polonia y son judíos. Él mismo menciona que nunca conoció a su abuelo como tal, solo sabía que le gustaba el arte puesto que le dio algunos cuadros a su madre. Fuera de eso, nunca lo conoció en persona. Después, Daniel regresa a su casa tras ser contratado en los estudios Joey Drew y cuando se va a acostar ve que hay alguien en su cama, siendo su abuelo. Su madre le menciona que ella tampoco esperaba que su padre viniera pero que ahí estaba. Hay que tomar en cuenta que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945, mientras que los libros suceden en el año de 1946. Porky's. Porky's es un clon de Maurice con los ojos amarillos. Este personaje actúa como un enemigo más de Maurice and the Dark Survival, solamente aparece en el nivel 414, lo cual no es fácil obtener ya que la posibilidad de obtenerlo es una de 3000. También aparece en Dark Revival sentado en una plataforma mirando a la nada, aunque en este juego no nos ataca y es otro secreto que solo se puede ver hackeando el juego. De acuerdo a Margols, un desarrollador de Bendy, él propuso la idea desde el capítulo 3 del juego, pero Demiat y la rechazó, retomaron la idea para el juego de Maurice. Actualmente no se sabe si es un personaje canónico o no dentro de la historia, ya que se le delegó a un secreto en el segundo juego, no se sabe su origen y por qué es malo, aunque se teoriza que tendría una alma. Showdown Bandit. Showdown Bandit es un videojuego lanzado el 17 de septiembre del 2019, desarrollado y publicado por The Keanu Beast, la compañía de Demiat y Mike Mood. La historia trata de un show de marionetas que alguna vez gozó de éxito pero que un día fue cancelado de forma abrupta. Ahora, el show revivió mágicamente y tendremos que averiguar sus secretos. Jugaremos como Bandit, el protagonista del show. Probablemente ya se dieron cuenta que la historia es casi la misma que la de Bendy. Demiat y Mike Mood esperaban que fuera un gran éxito puesto que le sacaron mercancía al juego incluso antes de que el primer capítulo saliera. Al final fue todo lo contrario, siendo un fracaso ya que el juego no logró llamar la atención de muchas personas, ni siquiera de los fans de Bendy quienes varios no supieron de su existencia hasta tiempo después. En el 2022 se descubrió que el juego que salió a la luz no era el original, sino que hubo una versión anterior a esta que estuvo en desarrollo por 5 meses. Esto explica el por qué se retrasó el juego puesto que su fecha original de salida era en agosto. De acuerdo a lo que han mencionado algunos trabajadores, Demiat y Mike simplemente desecharon el juego y lo volvieron a hacer en tiempo récord de un mes. La historia se hizo sobre la marcha. Esto se podría decir que es una realidad, y es que, la historia de Bendy fue cambiando debido a que los creadores no esperaban el éxito que tuvo el juego, así que, la historia se hizo conforme cada capítulo, y esto no es muy difícil de notar. Si vemos, en el primer capítulo solo nos topamos con personajes de caricaturas, Bendy y Maurice, fuera de ellos y Henry, no hay nadie más. En el capítulo 2 se comienza a experimentar con personas que estén atrapadas ahí como Sammy Lawrence, aunque en sí se puede decir que eso es lo que le pasaría a Henry si Bendy lo atrapa. Pero el capítulo 3 es donde ya se define el uso de almas humanas en los personajes, específicamente con Alice y el proyeccionista. También, hay que darnos cuenta que en el capítulo 1 y 2 el entorno parecía un estudio de animación de verdad, con pósters y dibujos decorando el lugar, pero en el capítulo 3 todo está más industrializado, siendo que hay un montón de engranajes y maquinaria en el lugar, dejando de parecer un estudio de animación y más como un laboratorio industrializado. It's cold. Esto se refiere a un audio descartado de la pandilla carnicera. Este audio aún se puede encontrar en los archivos del juego y sería dicho por Fisher. El nombre de It's cold significa hace frío. En el audio, Fisher hace un grito de pirata, diciendo Yar. Después dice, tu pirata tiene frío. Este audio no se le hubiera dado importancia, de no ser porque Thomas Connor dice que está oscuro y hace frío en su grabación del capítulo 1, refiriéndose a cuando estaba haciendo trabajos de reparación en los estudios Joey Drew. Que
que ambos personajes dijeran que hace frío y Fisher tuviera una llave inglesa, una herramienta que se usaría para reparar las tuberías, levanto las sospechas de que tal vez Thomas era Fisher. Como sabrán, actualmente eso no es cierto ya que Thomas es de los únicos trabajadores que no fueron convertidos en algún ser de tinta. Johnny. En el capítulo 2, antes de llegar a la oficina de Sammy Lawrence, encontramos una habitación con un órgano. Si tocamos el órgano pasará lo siguiente. Después de eso, desbloquearemos un logro llamado el corazón roto de Johnny. Aún no hay una explicación para este secreto puesto que en ningún otro momento de la franquicia se ha mencionado a otro personaje que se llame Johnny. Algunas personas han teorizado que Johnny era algún músico del estudio que quedó atrapado en una habitación junto a su instrumento. El proyeccionista casi era eliminado. El proyeccionista se convirtió en uno de los personajes más querido por los fanáticos del juego, esto debido a su diseño y la atmósfera de tensión que se siente cuando tenemos que recolectar corazones sin que el personaje nos vea. Pero, de acuerdo a las palabras de Deme Atley, el proyeccionista casi no lograba aparecer en el juego, esto debido a todas las cosas que tenían por hacer en el juego, sabían que debían eliminar algo y lo primero que pensaron en descartar fue al proyeccionista. Después de haber hecho las demás cosas que tenían por hacer, finalmente decidieron agregar al proyeccionista al juego. Chester muerto. Chester es uno de los personajes antagonistas del videojuego spin-off llamado Ben Green Nightmare Dawn, es el primer jefe al que Bendy debe derrotar. En el capítulo 5, justo antes de entrar a la máquina de tinta, si nos giramos así a la derecha, podremos ver unas rocas en las que el cuerpo de Chester yace sin vida. De hecho, se podría decir que el personaje ni siquiera está terminado puesto que le falta su paleta de colores, al igual que los perdidos y el clon de Maurice que podemos encontrar en la máquina. Esto nos diría que también se intentó traer a los personajes antagonistas como Chester a la vida real, pero por razones desconocidas fueron descartados, dejando solamente su molde de tinta. Grant se quitó la vida. Grant Cohen es el director administrativo de las finanzas de Joe y Drew Studios, sin embargo, constantemente se está quejando de su trabajo. Él menciona que el problema con Joe y Drew es que nunca le cuenta nada a sus empleados, diciendo que grandes cosas vendrán pero nunca dice cuánto costará. En el manual de empleados y en Tarde Bible podemos ver que Grant menciona que Joe está gastando demasiado dinero, al punto de que no podrán pagar sus impuestos y no llegarán a fin de año. También menciona que simplemente las cuentas no hacen sentido, se la pasa las 24 horas del día siguiendo las inversiones, el dinero generado y moviendo contactos y simplemente se topa con una pared, que el estudio ya debería de estar en bancarrota. Con esto, nos podemos dar cuenta de la sobreexplotación que Grant sufría puesto que estaba encargado de hacer que el estudio no se fuera a la bancarrota, pero a Joey simplemente no le importaba. En el capítulo 4, cuando nos dirigimos a la oficina de Grant Cohen, veremos que la oficina está desordenada y se encuentra con escrituras en las paredes, todas mencionando sobre que el tiempo es dinero, los impuestos, y haciendo cuentas. Esto nos podría decir que Grant comenzó a perder la cordura por la presión que tenía sobre él y terminó por quitarse la vida él mismo. Affiliate Sketch. La canción del menú principal de Bendy se ha usado desde el primer capítulo del juego, siendo un violín que toca una música algo inquietante para algunas personas. Sin embargo, hay una versión oculta de la misma canción, una versión más lenta que la original. Esta versión solo se puede conseguir si al morir, durante el túnel de tinta nos salimos al menú principal, la música del menú será cambiada por esta. Aquí lo curioso es el nombre de la canción, la versión original se llama Sketches, que traducido al español significa bocetos, la versión secreta se llama Affiliate Sketch, un boceto fallido. Recordemos la forma en la que se obtiene, salir al menú cuando nos matan, básicamente, Henry nunca regresa de la muerte, el estudio ha perdido la esperanza, puesto que como nos lo dice Allison, Henry es la única esperanza de liberar a quienes están atrapados ahí, pero sin Henry, ya no hay nada que hacer, el ciclo no se repite ya que no hay alguien que coloque la cinta del fin, convirtiéndose en un boceto fallido. Boris Comsford de Sul. Si nos adentramos a los archivos de la beta del port para celulares de Bendy and Game Machine, encontramos esta imagen. Una versión distorsionada de Boris con texturas incompletas, hay un texto que dice, Boris comes for the soul, lo que en español significa, Boris viene por el alma. Este es un secreto raro puesto que la única forma de encontrarlo es divagando en los archivos del juego y la imagen no se encuentra en las versiones de consolas y PC del juego. La parte perdida de Tombstone Picnic.
Stone Picnic es una de las primeras caricaturas de Bendy, siendo estrenada en 1929. La caricatura comienza con Bendy yendo a un picnic cuando un esqueleto lo asusta. Después, Boris comienza a comer las cosas que Bendy traía en su canasta, algo que molesta a Bendy. Después de jugarle una broma a Boris y que este se enojara, Bendy corre de él y se esconde en una tumba, solo para encontrarse de nuevo con el esqueleto. Después, Bendy se va corriendo y se para a descansar, y ahí se ve una sombra acercarse a Bendy. Simplemente él sonríe. Después de eso, la caricatura se corta. De acuerdo al manual de empleados, el final de la caricatura solo se dio en la primera emisión de la caricatura en los teatros en 1929. Sin embargo, Time Tejodo, una de los dos animadores de las caricaturas de Bendy, reveló que la sombra se trata ni más ni menos que de Henry Stein, esto en su momento, como una forma de mostrar la entrada de Henry al mundo de dibujos animados, simbolizando que él está en otro mundo al que no pertenece. Probablemente dentro de la historia del juego, Henry solo sería un elemento que ayudaría a Bendy de algún modo en la caricatura. Lo más probable es que Joey Drew mandó a cortar el final de la caricatura después de que Henry abandonó el estudio, ya que no hay ninguna copia que contenga la caricatura completa. Bendy y Showdown Bandit serían un mismo universo. La conexión entre Bendy y Showdown Bandit iría más allá de haber sido hechos por las mismas personas. Ambas franquicias comparten varios elementos que es difícil de negar que estaban destinados a compartir universo. Lo primero es que Demiati vuelve a aparecer como un cameo. También, Shinny tiene su contraparte en este juego, llamado como Wandering Bandit. Hay un traje de Bendy para Bandit, también se puede encontrar el guante de Bendy como un elemento de decoración y por último, el modelo de Betasami es reutilizado para la audiencia del juego. Como se mencionó anteriormente, son demasiadas conexiones que hacen parecer que los desarrolladores tenían planeado unir ambos juegos de una manera u otra, pero debido al fracaso del primer capítulo de Showdown Bandit, esta idea no se logró concretar. El final de André. André es un trabajador de Joey Drew Studios, se le hace referencia por primera vez en un letrero afuera del comedor diciendo, buena suerte en Río, André. Te extrañaremos. El personal de cocina. Más tarde, cuando entramos a la oficina del chef Boot, nos enteramos del verdadero final de André. El destino es algo extraño. Justo cuando crees que te has quedado sin opciones, pone una solución en tu cara. André pasó por mi oficina para despedirse antes de salir por la puerta. Hasta donde todos saben, se fue a su casa en Río, pero nunca lo logró. Ni siquiera logró salir de la cocina. El pequeño André cayó muerto justo enfrente de mí. Apenas hizo un sonido. Y aquí estaba yo preocupado por quedarme sin carne para el especial de hoy. El destino es algo extraño. Justo cuando crees que te has quedado sin opciones, pone una solución en tu cara. Esto nos da a entender que el chef le sirvió los restos de André y a sus demás clientes, y en el capítulo 4, tenemos la misión de darle un corazón a un personaje llamado Steve. El corazón solo se puede encontrar en la cocina. Los perdidos con ojos humanos. Una de las características principales de los perdidos son sus ojos de color amarillo brillante, sin embargo, en los artes conceptuales podemos ver que originalmente iban a tener ojos humanos. Hay una leyenda que dice que en la beta de la versión de móviles, los perdidos sí tenían ojos humanos, en este caso, no hay una imagen confirmándolo, pero claro, ahí está el contexto de la imagen de Maurice Comsford de Sul estando en las betas, así que hay una posibilidad de que esto sea cierto. Poppy Playtime copió a Bendy. Hay varias similitudes entre ambos juegos y la audiencia no tardó en llamar una copia barata de Bendy a Poppy Playtime. En ambos juegos, el protagonista recibe una carta para regresar a su antiguo lugar de trabajo y al llegar todo se encuentra vacío. La misión principal es averiguar qué pasó con los empleados. En ambos juegos se cuenta la historia mediante cintas. Todo el punto de los juegos es ver a los personajes de caricaturas y juguetes cobrar vida respectivamente. Otro elemento similar, aunque no único de Bendy, es el formato de sacar capítulos cada cierto tiempo. Por estas razones se llega a pensar que Poppy Playtime intentó copiar la fórmula de Bendy, aunque queda a criterio propio si esto es verdad o no. Animaciones sin usar. En los archivos del juego se encuentran animaciones de muerte sin usar de la Butcher Gun. La de Fisher no está del todo terminada puesto que la cabeza desaparece del cuerpo. Alice Angel tiene una animación donde se ríe. Los buscadores tienen otra animación de caminar, similar a su animación normal solo que con la diferencia de que no mueven su cuerpo de un lado al otro. Alison tiene varias expresiones faciales que no se usan en el juego. Beast Bendy tiene una animación parado. El demonio de tinta tiene dos animaciones que no se usan en Dark Revival. La primera es una en la que parece estar apuntando algo y la segunda es una en la que está corriendo. Probablemente el demonio de tinta nos perseguiría como en el primer juego a diferencia del juego final en la que solo nos da un tiempo para escaparnos y si se agota, automáticamente nos mata. Por último, el Viper tiene la animación de caminar que se veía en el tráiler. Juguetes cancelados. Como dije anteriormente, Fatmoyo realizó la mayoría de la mercancía, sin embargo hay juguetes que fueron cancelados. Ya tengo un video hablando con profundidad del tema, pero, básicamente, se trata de una nueva línea de figuras de acción con nuevos personajes siendo estos la pandilla carnicera, Ruth Boris y Beast Bendy. También, en otra imagen podemos ver que también habría una figura de los perdidos. Actualmente la razón de la cancelación de estas figuras es desconocida, aunque se especula que los personajes serían muy terroríficos para los niños y no se venderían bien. Novelas Sent From Above. Las novelas de Bendy tampoco se salvan de tener material perdido y ese es el caso de A Novela Sent From Above. Se descubrió la página de Amazon de esta novela por primera vez en 2019. La trama va así. Es el verano de 1932 en la ciudad de Nueva York y se dice en la calle que Joey Drew Studios está planeando algo grande. Un nuevo personaje de dibujos animados que protagonizará junto al mundialmente famoso Bendy. La nueva incorporación, Alice Angel, tiene el hado y la dulce disposición que hacen juego con su nombre, pero la retorcida historia de su creación no se puede contar desde una sola perspectiva. Desde los animadores hasta las actrices de doblaje y el tipo que barre los pisos, todos tienen algo que decir sobre el nacimiento del angelito que casi lleva a la ruina al estudio de dibujos animados más poderoso de la gran ciudad.
La novela tenía como fecha de lanzamiento original el 7 de julio del 2020, después la fecha fue cambiada al 1 de agosto de ese mismo año y más tarde, Adrienne Kress, la escritora de las novelas, confirmó que en el 2020 no se lanzaría ninguna novela de Bendy, mientras que ella seguía trabajando en el libro de la ilusión de vivir, nunca se le volvió a mencionar a la novela y parece haber sido descartada. The Keanu Beast y los 50 empleados. The Keanu Beast es la compañía que Mike Moody y Meatley fundaron en 2015 bajo el nombre de Meatley Games. En el 2018 el nombre fue cambiado para mostrar que no solamente Meatley hizo a Bendy. Sin embargo, en octubre del 2019 todo comenzó a ir cuesta abajo con la compañía, puesto que se reveló que Keanu Beast había despedido a 50 empleados de la empresa, que en total tenía 60 empleados. Poco después, en Glassdoor, una plataforma que sirve para ver reseñas e información de las empresas, comenzaron a aparecer algunas críticas hacia Keanu Beast de parte de sus empleados que no eran nada favorables, diciendo que los directores rara vez se presentaban, que desechaban el trabajo que llevaba hecho desde hace meses y que Mike Moody llegó a amenazar a trabajadores mediante mensajes o llamadas de teléfono, causando ansiedad en algunas personas y dejó de ser un lugar feliz para trabajar a ser un caos. De acuerdo a algunas personas, después de despedir a 4 vicepresidentes, Mike le dijo a todos que su trabajo estaba seguro solo para que a la semana siguiente despidieran a todos sin un aviso previo. Tras esto, la mayoría de personas pensó que la compañía había cerrado puesto que su logo no se ve en Dark Revival. Sin embargo, esto no es así. La compañía sigue en pie y Mike Moody sigue siendo el CEO. No les puedo mostrar otras capturas ni compartir el sitio del que saqué esto porque hay información como ubicaciones y números telefónicos, pero al momento en el que escribo esto, 2 de febrero del 2024, la última actualización que ha recibido la empresa fue el 31 de enero del 2024. La demanda de Famoyo. El 4 de enero del 2022 se subió esta foto en la tienda oficial de Bendy, mencionando que regresarían cuando el oscuro resurgimiento inicie, dejando la tienda de mercancía totalmente inaccesible. Después se reveló que esto no era un problema pequeño. Famoyo, los que hacían la mercancía de Bendy, demandaron a Joey Bravo Studios y a Mike Moody por $435 millones. Esto se debe a la poca venta de mercancía, pero no me refiero a la de Bendy, ya que la mercancía de Bendy sí se estaba vendiendo bien en ese tiempo, pero ese no es el caso de la mercancía de Showdown Bandit. Se invirtió mucho dinero para peluches, juguetes y accesorios, y gracias al poco interés de parte del público al juego, la mercancía fracasó estrepitosamente. Sin embargo, la demanda no ha llegado a nada. El caso se abrió el 20 de diciembre del 2021 y se descubrió por parte del público hasta inicios de febrero del siguiente año. Ya son 2 años y no ha habido alguna actualización de la demanda, y lo más probable es que seguiremos sin saber qué sucedió. El mensaje escondido de Mike Moody en Bar. Cuando vendían The Dark Revival salió el 15 de noviembre del 2022, Mike Moody no figuraba en los créditos del juego, haciendo pensar a la gente que Mike ya no estaría involucrado en nada relacionado a Bendy, pero Mike escribió la nota de Steam de la actualización 1.3, también se le agregó a los créditos del juego y, por último, dejó un mensaje oculto en el juego. Si se descodifica el mensaje dice lo siguiente: muchos odian por razones falsas, sin una respuesta perfecta que pueda abrirse paso. Los prejuicios mantenidos nunca cambiarán, por lo que las respuestas a buscar nunca se explicarán. A través del dolor y el odio, mi armadura fue atravesada, pero la batalla aún se libró, todo se puso en ella, incluso por ti. Se deseaba silencio, pero desde las sombras lo que se veía eran fans que querían más, pero no de mí. El costo fue alto en sangre, sudor y lágrimas. Pero la batalla continuó hasta que finalmente llegamos aquí. Se dice que el poder que tengo y las decisiones son únicamente mías. Todo es ficción, porque yo soy el chivo expiatorio. El chivo expiatorio, el blanco fácil odiado por los rumores. Nada de esto es cierto, pero ¿por qué creerle a quien amas odiar? Piensa en mí lo que quieras, no importa lo equivocado que esté por tonterías, pero llegué hasta el final y lo hice bastante bien. Codificar y crear este juego completo sin importar mis miedos. Nunca volverás a saber de mí, pero sigo aquí. Tras esto, la parte del fandom de Bendy que odia a Mike Moody comenzó a decir que el mensaje era simplemente ridículo, ya que Mike solo se estaba victimizando. Toxicidad de la hermana de Mike Moody. La hermana de Mike Moody, Cynthia Desjardins, se ha visto envuelta por ser una persona igual de tóxica que Mike Moody. Lo primero es que, el puesto que ella tenía en la compañía era el de recursos humanos, siendo la cabeza de ahí y también la única que trabajaba en esa área. Muchos empleados mencionaron que era simplemente incómodo cuando tenían que ir a dar una queja sobre el comportamiento de Mike Moody y que la persona a la que se lo tuvieras que decir fuera su propia hermana. Muchos preferían no decir nada para no meterse en problemas. Cuando comenzó todo el problema de los despidos y las reseñas en Glassdoor, Cynthia hizo una publicación en la que se veía de los que querían una disculpa pública de Mike Moody de la compañía, y tiempo después, comenzó a subir publicaciones hablando sobre la gente que sube información falsa y las personas que hablan mentiras detrás de tus espaldas, todo esto en forma de responder a todas las acusaciones que se le ha hecho a su hermano. Mike Moody manipula a The Meatley. Ahora teniendo una visión más completa de la situación, les quiero preguntar, sabiendo cómo es y todo lo que Mike Moody ha hecho, ¿ustedes trabajarían con él? O una mejor pregunta, ¿serían su amigo o amiga? Y es que, a pesar de todo lo que ha sucedido, The Meatley y Mike Moody siguen trabajando juntos hasta el día de hoy. Incluso Mike dijo que The Meatley fue a su boda el anterior año, pero ¿por qué será que siguen siendo amigos después de todo? Veamos lo que hemos aprendido de Mike. Es egoísta, no sabe hacerse responsable por sus acciones y sabe manipular y hacer sentir mal a la gente, como vimos con las acusaciones de sus ex empleados. Él amenazaba a la gente. Vincent Livings, el creador de Dark Deception Monsters and Mortals, un juego de terror que ha hecho crossover con otros juegos como Yandere Simulator y más reciente Poppy Playtime, mencionó que lo que se dice sobre Mike Moody le parece exacto, ya que, mientras estuvo intentando conseguir la licencia de Bendy para Monsters and Mortals en marzo, Mike se estuvo burlando de su equipo durante 3 meses. Todo esto ha llevado a un chiste interno de la comunidad, mencionando que Mike Moody es el Joey Bravo de la vida real gracias a su egoísmo y ambición que ha afectado a sus proyectos. Como lo dijeron los empleados, Showdown Bandit fue hecho en solo un mes gracias a que Mike Moody dio todo el trabajo que llevaba hecho hace meses, y mencionaron que lo mismo le sucedió a Bendy and The Dark Revival. Y sí, al igual que Joey Bravo
se le ve como alguien manipulador y que solo está con Beatriz por conveniencia, aunque todos estos comentarios pueden envejecer tanto como el vino como la leche bajo el sol, ya que Maíz recientemente regresó a Twitter y ha mencionado que cambió, ahora es diferente al Maíz que teníamos durante 2019 y 2020, incluso interactuando con sus fans la mayoría de ocasiones. De nuevo, esto puede envejecer tanto bien o mal, todo depende de cómo actúe Maíz en un futuro.